Parecía un fantasma de las montañas. El cabello salvaje le colgaba por debajo de los hombros, la ropa remendada con retazos de cuero y tela. Pero cuando 6 almas desesperadas aparecieron en su puerta esa noche tormentosa, suplicando en un idioma que no entendía, Silas Ward descubriría que el aislamiento no era el santuario que creía. El viento aullaba entre los pinos que rodeaban su cabaña, haciendo vibrar las contraventanas de madera que había construido con sus propias manos. Silas estaba sentado junto a la chimenea de piedra, remendando una bota rota con puntadas cuidadosas. Habían pasado 3 años desde que había hablado con otro ser humano. 3 años desde que había elegido este valle remoto, a kilómetros del asentamiento más cercano, para escapar del peso de los recuerdos que lo habían aplastado en el pueblo. El golpe fue como un trueno contra su puerta. Silas se quedó paralizado, con la aguja atravesando el cuero a medias. Nadie subía allí. El sendero a su cabaña era apenas visible, serpenteando a través de un denso bosque y laderas rocosas que desafiarían incluso a los montañeros más experimentados. Había construido este lugar para ser olvidado, oculto del mundo que se lo había arrebatado todo. Los golpes volvieron a sonar, esta vez con más urgencia. Múltiples manos golpeaban la gruesa puerta de madera. A través de la tormenta, oyó voces que hablaban rápidamente en un idioma que sonaba como agua fluyendo sobre piedras. El miedo impregnaba cada sílaba. Silas se puso de pie lentamente, con los músculos entumecidos tras años de cuidadosos movimientos solitarios. Hacía tanto tiempo que no mantenía una conversación que se preguntaba si su voz saldría bien. Las voces del exterior se volvieron más desesperadas, elevándose por encima del viento. Los niños lloraban. Se acercó a la puerta con la cautela de quien ha aprendido a no confiar en nada ni en nadie. Su rifle estaba apoyado contra la pared cercana, cargado y listo. Pero al pegar la oreja a la puerta, oyó algo que le oprimió el pecho con una emoción que había intentado ocultar. Una mujer suplicaba. El tono era universal, atravesando las barreras del idioma como un cuchillo a través de la tela. Suplicaba ayuda, clemencia, algo que solo él podía proporcionar en ese rincón aislado del mundo. La mano de Silas se cernía sobre la pesada barra de madera que cerraba la puerta. Durante 3 años, esta barrera lo había protegido del mundo exterior y de todos sus dolorosos recordatorios. Abrirla significaría dejar entrar a la gente al santuario que había construido con sudor y determinación. Pero el llanto de los niños se lo llevaba el viento, y la voz de la mujer se quebró con el agotamiento y la desesperación. Sus dedos se cerraron alrededor de la barra. Lo que sucediera fuera de su puerta era más grande que su necesidad de soledad. Estas personas habían escalado por traicioneros senderos de montaña en medio de una tormenta para llegar a su cabaña. No habían llegado allí por accidente. Al levantar la barra, Silas Ward no tenía ni idea de que los siguientes minutos romperían el cuidadoso aislamiento que había construido alrededor de su corazón roto, y no podía saber que 6 desconocidos lo obligarían a elegir entre la seguridad de su soledad y algo mucho más peligroso. El simple acto de abrir la puerta para ayudar. La puerta se abrió de golpe y Silas se encontró cara a cara con 6 de las personas más desesperadas que jamás había visto. La lluvia caía sobre sus rostros, mezclándose con lágrimas y agotamiento. Sus ropas estaban rotas y embarradas, colgando como harapos de sus delgados cuerpos. La mujer que iba delante apretaba a un niño pequeño contra su pecho. Ambos temblaban violentamente en el frío de la montaña. Detrás de ella había otros 5, 3 hombres y 2 mujeres, con aspecto de llevar días huyendo. Sus miradas se dirigieron a Silas, al cálido resplandor de su cabaña, y luego a su rostro curtido con una mezcla de esperanza y terror. La mujer con el niño dio un paso al frente y habló en chino rápidamente, con la voz quebrada por la emoción. Señaló al niño, luego a los demás que estaban detrás de ella, y juntó las manos en el gesto universal de la oración. Silas no entendió sus palabras, pero su significado era clarísimo. Por favor, ayúdennos. Nos estamos muriendo aquí fuera. Silas miró más allá de ellos, hacia la oscuridad,
escudriñando la arboleda en busca de cualquier señal de persecución. Esta gente huía de algo, y fuera lo que fuese, los había impulsado a escalar estas implacables montañas durante una tormenta. Sus instintos, agudizados por años de supervivencia en solitario, le decían que ayudarlos podría traer el peligro a su puerta. Pero el niño en brazos de la mujer no tendría más de 3 años. Tenía los labios azules de frío y los ojos cerrados por el agotamiento. Con este tiempo, la intemperie los mataría a todos en cuestión de horas. «Pasen», dijo Silas, con la voz ronca por la falta de uso. Se hizo a un lado e hizo un gesto hacia la cabaña. Pasaron a su lado como agua a través de una presa rota, trayendo consigo el olor a lluvia y miedo. La mujer con el niño se desplomó cerca de la chimenea, desenvolviendo el pequeño paquete de ropa mojada para revelar a una niña que apenas respiraba. Los demás se acurrucaron, con los ojos abiertos de par en par, mientras contemplaban el interior vacío pero cálido del refugio de Silas. Uno de los hombres, mayor que los demás, con mechones grises en el pelo negro, se acercó a Silas con pasos cuidadosos y respetuosos. Hizo una profunda reverencia y luego habló en un inglés mal hablado. «Gracias. Gracias por la misericordia». Silas asintió brevemente y se dirigió a sus estantes de provisiones. Bajó gruesas mantas de lana, carne seca y una lata de café. Mientras distribuía las mantas, observó cómo estos desconocidos transformaban su soledad, cuidadosamente ordenada, en algo caótico y lleno de vida. Sus murmullos agradecidos llenaban el silencio al que se había acostumbrado durante más de 3 años. La mujer junto al fuego había logrado calentar a la niña, que ahora lloraba suavemente, un sonido que significaba que la vida volvía a su pequeño cuerpo. El sonido golpeó a Silas como un golpe físico, despertando recuerdos que había pasado años intentando silenciar. Mientras preparaba comida caliente para sus inesperados invitados, un pensamiento resonaba en su mente con creciente certeza. Estas personas no habían encontrado su cabaña por casualidad. Los había guiado alguien que sabía exactamente dónde vivía, alguien que conocía su secreto. El hombre mayor, que le había dado las gracias, se presentó como Jin Xiao, hablando con cuidado en el inglés mal hablado que había aprendido trabajando en campamentos mineros. A través de conversaciones vacilantes y gestos, Silas comenzó a reconstruir su historia. Eran refugiados de un asentamiento chino que había sido incendiado por hombres que reclamaban la tierra para sí mismos. «Los hombres malos vienen con fuego», explicó JYN, con sus curtidas manos temblorosas mientras sostenía una taza de café caliente. «Digamos que sabemos dónde estamos. Digamos que nos vamos o morimos. Corremos en la noche». La mujer con la niña era la hija de JYN, hombre. Su esposo se había quedado para ayudar a otros a escapar y no se les había visto desde entonces. La niña llamada Ling era la nieta de JYN. Los otros 3 eran vecinos que habían huido juntos, llevando solo la ropa que llevaban puesta. Mientras Silas escuchaba, una fría comprensión se apoderó de su estómago. No eran viajeros al azar que se habían topado con su montaña. Alguien los había dirigido hasta allí, les había dicho exactamente cómo encontrar su cabaña escondida. Pero ¿quién conocía este lugar? ¿Quién enviaría refugiados desesperados a su puerta? ¿Quién te habló de esta cabaña?, preguntó Silas, dejando su taza con deliberado cuidado. Los ojos de JYN brillaron con algo que podría haber sido culpa. Habló rápidamente con los demás en chino y Silas captó la tensión en sus voces. Fuera lo que fuese lo que estuvieran discutiendo, lo involucraba a él. «Un anciano en el pueblo», dijo finalmente JYN. «Dice que los montañeses ayudan a la gente. Dice que hay que seguir el arroyo hasta las rocas grandes y luego subir hasta donde los árboles crecen frondosos. Dice que entiendes lo de huir». A Silas se le heló la sangre. Solo una persona conocía las indicaciones específicas para llegar a su cabaña. Solo una persona sabía por qué había huido a estas montañas hacía 3 años, con una culpa que lo carcomía como ácido. «Doc»,
el único hombre en Millfield que sabía toda la verdad sobre lo que le había pasado a su familia. ¿Qué aspecto tenía este anciano?, preguntó Silas, con la voz más aguda de lo que pretendía. Antes de que JYN pudiera responder, un sonido atravesó la tormenta y dejó a todos en la cabaña paralizados. Perros ladrando a lo lejos, cada vez más cerca. No eran aullidos de animales salvajes buscando comida. Eran sabuesos rastreando un rastro que conducía directamente a la puerta de Silas. Chen atrajo a su hija hacia sí, con los ojos abiertos de terror. Los demás refugiados empezaron a hablar rápidamente en chino, con la voz alzada por el pánico. JYN se levantó, con el rostro sombrío, consciente de lo que significaban esos ladridos de perros. «Nos encuentran», susurró. «Hombres malos con armas. Nos siguen hasta aquí». Silas se acercó a la ventana y miró por un hueco en las contraventanas. La luz de una linterna titilaba entre los árboles, quizá a 1 kilómetro montaña abajo. Al menos 6 hombres a caballo, probablemente más detrás. Avanzaban lenta pero firmemente por el empinado sendero, dejando que sus perros los guiaran en la oscuridad. Su mente repasaba las posibilidades. Esta gente había traído la muerte a su puerta, pero dejarlos salir a la tormenta sería un asesinato. Los niños no sobrevivirían ni una hora con este tiempo. Pero quedarse significaba luchar, y luchar significaba revelarse a hombres que podrían reconocerlo. 3 años de anonimato cuidadosamente mantenido pendían de un hilo. A medida que los ladridos se hacían más fuertes, Silas se dio cuenta de que el Dr. Patterson no solo le había enviado a estos refugiados para que los refugiaran. El viejo doctor había puesto en marcha algo que obligaría a Silas a elegir entre su vida oculta y algo mucho más peligroso. La oportunidad de finalmente hacer algo bien. Silas se apartó de la ventana y observó los 6 rostros asustados que lo observaban. La luz del fuego titilaba sobre sus rasgos, resaltando el agotamiento y el miedo que los había impulsado a subir la montaña. Afuera, los perros se acercaban, sus ladridos resonaban en las laderas rocosas como un trueno. «Escúchenme bien», dijo Silas, con voz firme a pesar del caos que se acumulaba en su pecho. «Hay un sótano detrás de esta cabaña, excavado en la ladera. Está escondido bajo una pila de leña. Pueden caber las 6 personas ahí si se aprietan bien». JYN tradujo rápidamente a los demás. Los hombres abrazaron a su hija con más fuerza, su mirada moviéndose entre Silas y la puerta por donde la muerte se acercaba a través de la tormenta. «¿Y ustedes?», preguntó JYN. Silas ya se dirigía a su armero, comprobando las cargas de su rifle y el viejo revólver Colt que no había tocado en meses. «Voy a ganar tiempo para que se escondan. Cuando lleguen, les diré que no he visto a nadie». «Lo saben, créelo», dijo JYN, negando con la cabeza. «Los perros siguen el rastro. Saben que estamos aquí. Puede ser, pero tengo algo que no esperan». Silas sacó una pequeña lata de detrás de una tabla suelta del suelo. Dentro había papeles que esperaba no volver a usar nunca. «No soy un simple ermitaño de la montaña. Fui el alguacil adjunto Silas Ward antes de venir aquí a desaparecer». El nombre golpeó a JYN como un puñetazo. Incluso en los asentamientos chinos, la gente había oído historias sobre Silas Ward, el agente de la ley que rastreó a la banda de Brennan el Solo, que arrasó 3 pueblos antes de desaparecer sin explicación. «¿Por qué te vas?», preguntó JYN en voz baja. Silas apretó la mandíbula. «Porque les fallé a las personas que se suponía que debía proteger. Mi esposa y mi hija murieron porque fui demasiado lento, demasiado estúpido para ver venir el peligro». Se prendió la placa de alguacil en la camisa con manos ligeramente temblorosas. «No volveré a cometer ese error». A través de las contraventanas, podían ver la luz de las antorchas danzando entre los árboles, quizás a 200 yardas de distancia. Ahora, los hombres se movían con cuidado, pero venían. Silas calculó que tardarían unos 10 minutos en llegar a la cabaña. «Vayan ahora. Vayan a ese sótano y no hagan ruido»,
no importa lo que oigan aquí afuera. JYN hizo una profunda reverencia. Si sobrevivimos, olvidaremos esta bondad. Si sobreviven, vayan a Fort Collins. Díganles que los envía el ayudante del alguacil Ward. Los ayudarán a encontrar un paso seguro hacia el oeste. Los refugiados salieron rápida pero silenciosamente por la puerta trasera, fundiéndose en la oscuridad como sombras. Silas los vio desaparecer detrás de su cabaña, luego se giró para encarar lo que subía por el sendero de la montaña. Había pasado 3 años huyendo de la placa que ahora llevaba en el pecho. 3 años escondiéndose de la responsabilidad que le había costado todo lo que amaba. Pero al revisar sus armas por última vez, Silas Ward se dio cuenta de que algunas cosas valían la pena luchar. Incluso si eso significaba revelar al hombre que tanto se esforzó por enterrar. Los primeros jinetes emergieron del bosque como un espectro del infierno. Su rostro, iluminado por la antorcha que portaba. Tras él, venían 9 jinetes más, desplegados en una formación dispersa que denotaba la habilidad de cazar presas humanas. Su líder era un hombre alto, con el rostro marcado por cicatrices y una mirada fría que recorrió la cabaña de Silas como si estuviera tasando una propiedad. Silas subió a su porche, sosteniendo el rifle con indiferencia, pero listo. La insignia de su pecho reflejó la luz de la antorcha, brillando como una advertencia. Se había posicionado donde la luz de su puerta iluminaría la estrella con claridad. «Ya es suficiente», gritó Silas, con una autoridad que casi había olvidado que poseía. «Declara tus asuntos en mi tierra». El hombre de la cicatriz azuzó a su caballo unos pasos más, con la mano apoyada en la culata de la pistola. «Me llamo Clayton Reeves. Estamos rastreando a unos delincuentes chinos que robaron propiedades a sus superiores. Nuestros perros nos llevaron directamente a su puerta». «Sus perros se equivocan», respondió Silas. «Llevo años solo aquí. Pregúntenle a cualquiera en Millfield». Reeves sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «Quizás. Pero no les importará si echamos un vistazo, ¿verdad? Solo para satisfacer nuestra curiosidad. De hecho, me importaría. Esta es propiedad privada y están invadiendo la propiedad privada». Uno de los otros jinetes, un hombre más joven y nervioso, se inclinó hacia adelante en su silla. «Tenemos derecho a perseguir criminales, señor. Quemaron un asentamiento y asesinaron a gente blanca de bien». Silas estudió los rostros a su alrededor, interpretando las mentiras y sus expresiones como palabras en una página. Estos no eran agentes de la ley que buscaban justicia. Eran la clase de hombres que usaban el miedo y la violencia para obtener lo que querían, escudándose en una falsa autoridad para justificar sus acciones. ¿Tienen algún documento que demuestre que son agentes legales?, preguntó Silas. Su voz, engañosamente tranquila. La sonrisa de Reeves se volvió fea. «No necesito papeles para lidiar con ladrones y asesinos. Ahora hazte a un lado, viejo, antes de que esto se ponga desagradable». «Qué curioso», dijo Silas, dejando que su rifle se moviera ligeramente en sus manos. «De hecho, tengo papeles. Llevo 12 años con esta placa, y estoy bastante seguro de que mi autoridad supera a lo que ustedes, chicos, crean tener». La mención de la placa provocó una oleada de incertidumbre en el grupo. Varios hombres intercambiaron miradas, reconociendo claramente las implicaciones de amenazar a un alguacil federal, pero Reeves se mantuvo firme, con el rostro marcado por la ira. «Alguacil o no, estás albergando criminales. Eso te convierte en cómplice». «¿De qué delito exactamente?» «Me parece que el único delito que se está cometiendo aquí es que 10 hombres armados amenazan a un agente federal en su propia propiedad». El enfrentamiento se alargó como un anillo de argollas. Silas podía sentir el peso de los ojos que observaban desde la oscuridad. Podía sentir el miedo que irradiaba del sótano oculto donde 6 vidas pendían en él. Equilibrio. Su dedo encontró el gatillo de su rifle. La memoria muscular se apoderó de él tras 3 años intentando olvidar. «Les diré una cosa»,
dijo Silas, dando un paso al frente. Chicos, den la vuelta y vuelvan a bajar de esta montaña, y olvidaré que los vi aquí arriba amenazando. Si no, me veré obligado a arrestarlos a todos por intimidar a un alguacil federal. La mano de Reeves se dirigió hacia su arma, y Silas sintió que el tiempo se detenía. Los próximos segundos determinarían si 6 inocentes vivían o morían. Si sus 3 años escondidos habían sido en vano. A la luz parpadeante de la linterna, el alguacil Silas Ward se preparó para descubrir si aún tenía lo necesario para proteger a quienes más lo necesitaban. La mano de Reeves se congeló a medio camino hacia su arma cuando el reconocimiento se reflejó en sus ojos fríos. «¿Ward?», susurró. El nombre pesaba como una piedra arrojada en agua quieta. «Silas Ward, pensé que estabas muerto». «¿Decepcionado?», preguntó Silas, con su rifle apuntando directamente al pecho de Reeves. Los demás jinetes se removieron, nerviosos en sus monturas. Incluso los hombres más curtidos habían oído historias del alguacil que derrotó a la banda de Brennan en un tiroteo que dejó 6 forajidos muertos y el pueblo de Cedar Ridge libre de terror. Pero también habían oído que había desaparecido hacía 3 años tras una tragedia que involucró a su familia. «Desapareciste después de que mataran a tu esposa e hija», dijo Reeves, con la voz adquiriendo un tono calculador. «Caramba, te volviste loco de dolor. ¿Empezaste a beber? ¿Perdiste la agudeza? Por eso te escondes aquí arriba como un ermitaño destrozado». Las palabras impactaron a Silas como golpes físicos, cada uno diseñado para herir profundamente. Apretó la mandíbula, pero sus manos permanecieron firmes sobre su arma. Quizás, pero un alguacil destrozado sigue siendo un alguacil. Y sigues invadiendo. Uno de los jinetes más jóvenes no pudo contenerse más. «Está fanfarroneando, Clayton. Míralo. Ha estado viviendo como un animal aquí arriba. Probablemente no ha disparado ese rifle en años». La mirada de Silas se posó en el joven. «¿Quieres comprobar esa teoría, hijo?». La calma mortal en su voz hizo que el jinete tragara saliva y apartara la mirada. Pero Reeves no había terminado su juego. «Esto es lo que creo que pasó, Ward. Creo que esos criminales chinos encontraron tu pequeño escondite y te convencieron de ayudarlos. Quizás te ofrecieron dinero. Quizás solo jugaron con tu culpa por fallarle a tu propia familia. Sea como sea, estás protegiendo a asesinos. Los únicos asesinos que veo son los 10 hombres que quemaron a inocentes de sus casas». Silas respondió. «¿Quieres decirme que no fueron tú y tus chicos?». La máscara de Reeves se desvaneció por un instante, revelando la cruel satisfacción que se escondía tras ellos. Esa gente estaba ocupando terrenos que pertenecen al ferrocarril. Simplemente los estábamos desalojando, legal y apropiadamente, quemándolos en plena noche, por cualquier medio necesario. La confesión flotaba en el aire entre ellos como el humo del cañón de una pistola. Silas sintió la familiar y fría ira que lo había convertido en uno de los agentes de la ley más temidos del territorio. Estos hombres habían destruido un asentamiento entero, dispersado familias por el viento, y ahora cazaban a los supervivientes como animales. «Acabas de confesar múltiples delitos ante un alguacil federal», dijo Silas en voz baja. «Diría que eso lo simplifica mucho». Reeves se dio cuenta de su error demasiado tarde. Su mano voló hacia su arma, pero Silas ya lo esperaba. El rifle del alguacil habló primero, el disparo resonó por la ladera de la montaña como un trueno. Reeves se desplomó de la silla, agarrándose el hombro y gritando de dolor. Los otros 9 jinetes fueron a por sus armas, pero Silas ya se movía, rodando tras el grueso poste de madera de su porche mientras las balas astillaban el aire donde había estado. La batalla por su santuario oculto había comenzado. Los disparos estallaron en el claro como fuegos artificiales mortales. Los destellos de las bocas de los cañones iluminaban la noche tormentosa. Silas se apretó contra el poste de madera mientras las balas destrozaban la madera sobre su cabeza. Sus años de aislamiento no habían embotado sus instintos,
y la memoria muscular guiaba sus movimientos mientras devolvía el fuego con calculada precisión. Dos de los jinetes intentaban rodearlo. Detrás de la cabaña donde se escondían los refugiados, Silas no podía dejar que llegaran tan lejos. Salió de su escondite y corrió hacia una pila de leña que le daría un mejor ángulo. Una bala pasó zumbando junto a su oreja, lo suficientemente cerca como para sentir el calor. Desde detrás de la pila de leña, tenía un tiro limpio contra los jinetes que lo flanqueaban. Su rifle disparó 2 veces, y ambos hombres cayeron de sus caballos con gritos de dolor. No son disparos letales, pero sí suficientes para dejarlos fuera de combate. «Es solo un hombre», gritó Reeves desde donde se había arrastrado tras un tronco caído, todavía agarrándose el hombro herido. «Arremetan». 3 jinetes espolearon a sus caballos en una carga desesperada. Silas dejó caer su rifle vacío y sacó su revólver Colt. El peso familiar se asentó en su mano como un viejo amigo. El primer jinete estaba casi encima de él cuando Silas disparó. La pesada bala lo derribó del caballo. El segundo jinete se acercó lo suficiente como para golpear a Silas con la culata de su rifle en la cabeza, pero el mariscal se agachó y le disparó al caballo en el pecho. El animal se desplomó, aplastando a su jinete con un crujido espantoso de huesos rotos. El tercer jinete giró a su caballo, intentando ganar distancia para otro disparo. Silas apuntó con firmeza y disparó. La bala impactó al hombre en el hombro, haciéndolo caer de la silla. Un silencio repentino invadió el claro, roto solo por los gemidos de los heridos y el resoplido nervioso de los caballos sin jinete. 6 de los hombres de Reeves estaban caídos, muertos o demasiado heridos para seguir luchando. Los 3 restantes, incluido el propio Reeves, se habían refugiado tras árboles y rocas. «Esto no tiene por qué continuar», gritó Silas, recargando su revólver con poca práctica. «Suelten las armas y salgan de aquí. Les daré esa oportunidad. Vete al infierno, Ward». Reeves respondió con un gruñido. «¿Crees que matándonos traerás a tu familia de vuelta? ¿Crees que hacerte el héroe te quitará la culpa de encima?» Las palabras estaban diseñadas para romper su concentración, para hacerle dudar de sí mismo. 3 años atrás, podrían haber funcionado. Pero mientras Silas se agachaba tras la pila de leña, pensó en los rostros asustados de la gente escondida en su sótano. La reverencia agradecida de J.Y.N. Mai Chen agarrando a su hija, los labios azules de la pequeña Ling calentándose junto al fuego. «Quizás no», respondió Silas, «pero te impedirá lastimar a nadie más». Una bala de rifle astilló la madera cerca de su cabeza, seguida de 2 más desde diferentes posiciones. Intentaban mantenerlo inmovilizado mientras uno de ellos se movía a una mejor posición. Tácticas habituales para hombres que habían hecho este tipo de trabajo antes, pero Silas Ward llevaba 12 años cazando hombres peligrosos antes de desaparecer en estas montañas. Había aprendido a leer el movimiento de las sombras, a anticipar a dónde irían los hombres desesperados cuando estuvieran entre la espada y la pared. El sonido de botas crujiendo entre hojas mojadas le indicó que alguien intentaba rodearlo por su izquierda. Silas sonrió con tristeza y comenzó a moverse en la oscuridad, convirtiéndose en el cazador en lugar de la presa. Era hora de terminar esta lucha y descubrir si 3 años escondido le habían costado las habilidades que una vez lo hicieron legendario. Silas se movía en la oscuridad como un fantasma. Sus pies encontraban asidero en terreno familiar mientras sus enemigos tropezaban por terreno desconocido. El hombre que intentaba flanquearlo no vio venir al mariscal hasta que el frío acero le presionó el cuello. «Suelta el arma», susurró Silas. El rifle cayó al suelo mojado. Silas usó al hombre como escudo mientras llamaba a los 2 combatientes restantes. «¿Se acabó? Reeves. Tus chicos han caído y tengo a tu amigo aquí con una pistola apuntándole a la cabeza. Hora de tomar una decisión. No matarás a un prisionero desarmado», respondió Reeves. Pero la incertidumbre se había apoderado de su voz. «Hace 3 años, habrías tenido razón», respondió Silas.
Pero he aprendido que a veces los hombres buenos tienen que hacer cosas difíciles para proteger a los inocentes. La verdad, en sus palabras, resonó por él claro como una sentencia de muerte. Estos hombres habían quemado a familias y las habían dejado fuera de sus hogares, habían perseguido refugiados a través de tormentas de montaña y habían amenazado con asesinar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Habían perdido cualquier derecho a clemencia. Última oportunidad, dijo Silas. Ahora mismo, o casaré a todos y cada uno de ustedes. Pasó un largo momento. Entonces la voz de Reeves llegó desde la oscuridad. Derrotado y amargado. Ganarás esta ronda, Ward. Pero esos chinos nunca estarán a salvo. Hay demasiado dinero en juego. Ese ya no es tu problema. El sonido de los caballos en retirada resonó por el bosque mientras los supervivientes de la banda de Reeves se perdían en la noche. Silas esperó a que el ruido de los cascos se desvaneciera por completo antes de liberar a su prisionero y enviarlo tras sus compañeros a trompicones. El amanecer rompía sobre las cimas de las montañas cuando Silas finalmente se dirigió a la bodega oculta. Llamó suavemente a la puerta oculta y gritó con una voz áspera por el cansancio. Ya es seguro. Se han ido. JYN salió primero, seguida de los demás. Miraron a Silas con expresiones de asombro y gratitud, observando sus ropas rasgadas y la sangre en sus manos de los enemigos heridos a los que había ayudado antes de que se marcharan. ¿Estás herido?, preguntó Mchan, al verlo tocarse el brazo izquierdo, donde una bala lo había rozado. Viviré, dijo Silas. Pero no puedes quedarte aquí. Volverán con más hombres. ¿A dónde vamos?, preguntó JYN. Silas contempló el valle donde el sol teñía de oro las laderas de la montaña y comprendió que sus 3 años escondido habían terminado. No podía proteger a esa gente desde su remota cabaña. No podía luchar contra toda una compañía ferroviaria desde las sombras. Fort Collins, dijo, ajustándose la placa a la camisa. Te escoltaré allí personalmente. Asegúrate de que tengas un viaje seguro al oeste. Mientras se preparaban para el peligroso descenso de la montaña, Silas sintió algo que no había experimentado en 3 años. Propósito. El peso de la responsabilidad de la que tanto se había esforzado por escapar lo había encontrado de nuevo. Pero esta vez, no lo sentía como una carga. Era como volver a casa. El alguacil Silas Ward había regresado al mundo y tenía trabajo que hacer. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable donde el coraje y la redención se unen en la frontera indómita. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo es fundamental para nosotros.